Bien, gracias, Ariel. Lo tengo a Andrés Aciaín, economista, para charlar un poquito de cómo arranca el año, ¿no? Para el gobierno, cómo arranca el año para los argentinos. Ujú. En definitiva, que es lo que interesa, ¿no? Porque arrancan con precios de varias, de luz, de gas, de combustible, bueno. Pero vamos a charlarlo con él. Andrés, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, Andrés, muy bien, muy bien. Y bueno, arranca el año con subas, ¿no? Con un golpe al bolsillo fuerte de combustible, de luz, de gas. Sí, sí, siempre es medio una costumbre oficial, digamos, aprovechar enero, cuando la gente está de vacaciones, está distraída por la fiesta, para meter medidas antipáticas. Mm, Había contado Milei que habían decidido devaluar y hacer los tarifazos también diciembre, enero del año pasado. Bueno, en este caso me parece que van en la misma línea, eh, contribuyendo a una situación que, que percibe mucha gente de que la plata no alcanza en relación a los ingresos, ¿no? Estamos viviendo un año que se caracteriza por eh, una baja importante de la inflación, una estabilidad del dólar, que son señales positivas, vamos a decir, para la economía, pero que muchos sienten que esa mejora de la economía se tradujo en un deterioro de los ingresos, ¿no? Porque gran parte del plan antiinflacionario estuvo basado en una contracción, digamos, de los ingresos de la población, del gasto público, de la demanda, digamos, un plan de ajuste ortodoxo en términos fiscales que deterioró, digamos, para muchos lo que es el día a día de crisis, es decir, la inflación claro, está baja, pero a mí no me claro. alcanza. Y Andrés, ¿y cuál es el gran desafío de Milei y del gobierno para este 2025? Y me parece que el gran desafío, que es lo que se está proponiendo el gobierno, es que ahora empiece a notarse alguna mejora en la calidad de vida de la población, como que se empiece a salir del pozo, logrando mantener en raya la inflación y el dólar, ¿no? Ese es básicamente el desafío en términos económicos. Ujú. Tiene dificultades porque cuando se reactiva la economía un poco y empiezan a mejorar los ingresos, esto empieza a traccionar la producción. Ahí en Argentina es gran importadora de insumos, de maquinaria, entonces se aceleran las importaciones, que ya están muy altas, pese a la economía tiene un nivel de actividad muy bajo en términos relativos. Ya las importaciones están a niveles altos, al punto de que desde mitad de año que Argentina dejó de tener superávit en sus cuentas externas, al menos en lo que es el balance de entrada e ingreso de dólares, ¿no? Cash, podemos decir, que lleva el Banco Central. Y cuando la economía se reactiva, esto se deteriora aún más. Ya lo estamos viviendo con el hecho, digamos, de que contribuye a esto el dólar muy barato y la fuga masiva de turismo al exterior, ¿no? Que es lo que va a Claro, impactar en las cuentas. Cierto pago de aguinaldo y compra de dólares que hubo en diciembre, que se sintió en la presión cambiaria. Esto se montaron algunas empresas que empezaron a decir, bueno, me parece que es momento de dolarizarnos por las dudas, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con la dinámica que hubo del impuesto país, digamos, empresas que estaban esperando su eliminación para pagar importaciones más baratas a sí mismos y de esa manera fugar ganancias, ¿no? Bueno, todas estas cosas que se estuvieron viendo en los últimos días de presiones sobre el dólar van marcando un poco la cancha del desafío del año que viene. El desafío para el gobierno va a ser la constante presión sobre el dólar, un dólar que está barato en términos relativos para la Argentina, tratando a su vez de sostener un incremento de la actividad para llegar con mejores chances a las elecciones. claro. Un desafío grande, podemos decir. Es un desafío grande porque la estabilidad del dólar se está logrando en forma muy precaria, digamos. El último bocanada de oxígeno fue un blanqueo muy exitoso que aportó, digamos, dólares, pero es como una cuestión excepcional, ¿no? Hay blanqueos una vez al año, ¿no? Es como una Claro. cuestión, una bala que ya dispararon y no está más, ¿no? Y escúchame, Entonces, sí, Andrés. no, digo que entonces el gran desafío es ese, por eso están pidiéndole plata al FMI, para ver si pueden llegar tranquilos hasta las elecciones, a ver si lo van a dar. Están ahí especulando con que Trump es amigo de Milei y va a presionar para que le den plata. Bueno, esas cuestiones que vivimos, que tienen que ver con eso, tratar de sostener el dólar y poder fomentar un aumento de la actividad que no termine en una devaluación. Claro. Y además, Andrés, obviamente una devaluación y todo el tema también es la inflación. ¿Vos crees que la tienen controlada la inflación o no?
porque es como el impacto más grande de adhesión por parte de la gente para el gobierno es haber controlado la inflación. Y mira, todavía no la terminaron de controlar. Todavía estamos a niveles altos, pero veníamos a niveles muy altos. Nosotros tenemos ahora una inflación más o menos de un 40% anual, si se repitiera la de los últimos meses, 40-50. Veníamos de una inflación del 280, lo que es un logro enorme en términos de baja de la inflación. Tiene dos patas esta baja de la inflación. Una fue la fuerte recesión, el ajuste, digamos, y la otra fue el dólar barato, ¿no? Planchar el dólar. Entonces, una de las patas la quieren soltar porque quieren que la economía empiece a recuperarse. Esto puede generar presión inflacionaria porque muchas empresas que se estuvieron comiendo, que los márgenes le cayeron, pues no tenían ventas, pueden querer empezar a recuperar márgenes. Para evitar esto, el gobierno fomenta la importación, ¿no? Entonces dice, no, para que los empresarios ahora cuando la economía levante no remarquen, le vamos a tirar producto importado barato. Ahí esa política no solo juega con que muchas empresas pueden cerrar, se pierden puestos de trabajo, digamos que es una de las tendencias que creo yo va a tener este esquema, digamos, el deterioro, digamos, el cierre de muchas pequeñas, medianas empresas, de muchos sectores de la producción que no pueden competir con la importación. Pero aparte de eso implica gasto de dólares, importaciones, entonces esto te empieza a boicotear la otra pata del esquema antiinflacionario, que es la estabilidad del dólar. Entonces ese es el gran desafío. ¿Puede el gobierno sostener una reactivación económica controlando el dólar? Me parece que de eso va a depender que pueda controlar o no que continúe, digamos, la estabilidad de los precios. Claro. Y ahí, ante esas presiones, que nosotros realmente le hacemos la proyección hasta las elecciones, ¿no? En tiempo corto, porque nosotros a mediano plazo lo vemos inviable, digamos, sostener este valor del dólar con el alto nivel de endeudamiento y con un esquema todavía que creemos muy precario en términos del sector externo argentino. Es decir, no hubo un cambio en el sector argentino, que Argentina, como dice, sí, tiene posibilidad de petróleo, tiene posibilidad de minería, pero no es que ya pegó el boom petrolero minero y que somos la potencia exportadora en esos dos sectores y por eso tenemos un peso apreciado. Tenemos un peso apreciado porque armaron un experimento financiero para bajar la inflación que no es sostenible, ¿no? Este dólar barato sostenido así, para nosotros, digamos, tiene patas cortas. Entonces, nuestro análisis es si llegan a las elecciones. Creemos que en algún momento van a tener que hacer una corrección cambiaria. ¿Y la corrección? ¿Cuándo? Claro, ¿cuándo y de cuánto? Y de cuánto, sí, tal cual, las dos. Digamos, esa es, pero digamos, nadie te la puede escribir, por eso, porque depende, le van a poner plata a lo del FMI, no le van a poner plata al FMI. ¿Cómo va a venir el precio de la soja, que está en niveles muy bajos, en términos relativos, digamos, el agro, cómo va a venir la cosecha, digamos, hay muchas cuestiones. ¿Y de reserva cómo está de reserva, Andrés? ¿Cómo? En cuanto a reservas, ¿cómo estamos? Y las reservas, digamos, que aumentaron a principios del gobierno de Milei, los primeros 3 meses, y después se estancaron. Básicamente la dinámica fue esa. Estamos en un nivel de reserva estancado. Ahí, y no tengo acá el último dato. Tendría que fijarlo para que no quiero soltar el teléfono porque tengo mala señal. Tengo miedo del movimiento. Pero estamos en un nivel estancado, digamos, después de los primeros 3 meses que se recuperaron reservas, quedó estancado el nivel. O sea, no hubo más compra de reservas. O sea que hubo algunas cancelaciones de algunos créditos, algunas cuestiones, o sea, y después se ha usado en los tiempos buenos, digamos, el excedente de dólares, por ejemplo, gran parte del blanqueo y de otro que entró en la primera etapa también para controlar la brecha, ¿no? Con intervenciones para bajar el paralelo. Claro. Se vio mucho también en los últimos días, que hubo presiones sobre el paralelo y el gobierno interviene tratando de controlar esas presiones para no generar expectativa de devaluación. Claro. Pero, digamos, por ahora bien estable. Hubo unas pérdidas, digamos, en los últimos días, que todavía está la duda, digamos, si son presiones estacionales, por esto que te decía, las vacaciones, aguinaldo, más empresas que estaban esperando el impuesto país para pagar importaciones, o si esto desata una corrida. Claro. Ten en cuenta que la cuestión central es que
el financiamiento en dólares de todo este esquema económico no está viniendo de nuestras exportaciones, porque como te decía, ya desde mitad de año lo que entran de las importaciones alcanza para pagar importaciones, los servicios y la deuda, y no queda nada. Entonces, el financiamiento vino del blanqueo y el gobierno apuesta o apostaba, ahora con las últimas jornadas lo está viendo más dudoso, a generar una euforia de los mercados financieros, diciendo que Argentina ha cambiado, que vengan inversiones de corto plazo. Yo esa no la veo, porque ya el valor de las acciones y de los bonos de la Argentina ya está bastante inflado para lo que es la capacidad de pago argentina, ¿no? Entonces, la idea de ¿Qué que panorama, Andrés? vengan, Porque por haciendo como una especie de resumen entre se sostiene gran parte por el apoyo de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional. Por eso será muy importante la asunción de Trump el 20, en la que Milei viajará hacia Estados Unidos, pero esto estará sustentado, fortalecido desde el apoyo que le den desde ahí. y en gran parte sí, sí. Creo que todo el gobierno está prendiendo velas a que Trump presione y el FMI les ponga plata. Están queriendo negociar, no demasiado, ¿no? Pero están queriendo negociar esos 10.000 millones de dólares, un poquito menos, creo que eran 9.000 millones de dólares que quedaron sin tomar del crédito que había pedido Macri, que él pidió, creo que eran 55.000 y tomó 45.000, faltaba una entrega de 10.000 más, y cuando asumió Alberto Fernández dijo: nosotros no vamos a seguir endeudando el país, y no los tomó. Bueno, ahora ellos están diciendo: nosotros sí queremos endeudar el país, a ver si nos lo dan a nosotros. Bueno, están en esa es un poco la negociación con Trump, ver si habilita o no esos 10.000 millones de dólares. Claro. Y con eso esperan hacer un puente hasta la cosecha, y con la cosecha hacer un puente hasta las elecciones, ¿no? Básicamente ese es el análisis. Ese es el esquema de cómo viene la política económica hasta las elecciones. Andrés, mil gracias y que tengas un buen año. Abrazo grande. No, por nada, gracias a ustedes y feliz año. Andrés Aciaín, economista, hablando un poquito de lo que le espera al gobierno durante este 2025, los desafíos que tiene por delante, sobre una economía que será, obviamente, como siempre, ¿no?, el actor central, pero en un año particular, porque hay elecciones. Y la economía se transforma mucho más aún en un actor preponderante. Vamos a la tanda con el señor. No, noticias, tengo las noticias. Vamos a las noticias, dale. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más.